Muy buenos días. Voy a retomar un tema que ya trabajé eh, meses atrás, pero que me parece que de pronto puede que algunos usuarios no lo hayan visualizado, no lo hayan revisado despacio. Entonces, me parece importantísimo y por eso lo voy a incorporar en este nuevo video, que es el tema del modelado de terrenos. Pero antes de que empiece a explicar algunas cosas de cómo lo vamos a lograr, necesito que tengan en cuenta algunas condiciones esenciales para que esto funcione. Bueno, el proceso va a estar eh, resuelto a través de una herramienta que se llama Drape. Deletreadita es DRAPE. Drape, que es como enlazar elementos en tres dimensiones. Como cubrir con un manto, lo traducen del inglés al español. Pero entonces la primera condición es que Drape no es un comando realmente de AutoCAD como los comandos que usted ya seguramente conocen, como los comandos de dibujo y edición, tanto en dos como en tres dimensiones, sino que en realidad corresponde a una herramienta como de programación que viene incluida en la versión que yo tengo abierta en el momento, que se llama AutoCAD Architecture. No importa la parte que corresponde a la versión del año. Podría ser, esta es 2020, podría ser 2021, 2022, 2023, 2024. O sea, aplica para todas, incluso para algunas versiones anteriores a esta, pero debe ser importantísimo que debe ser Architecture. Y aclaro esto porque seguramente muchos de ustedes tienen instalado AutoCAD, pero tal vez cuando lo abren aparece simplemente AutoCAD y la versión del año. O sea, no contiene esta referencia a Architecture, que es lo que lo hace un poquito diferente en algunas cosas. Y en ese caso, este es el que contiene el comando Drape. Mire, si yo, aunque aquí no voy a hacer todavía el 3D, pero si yo lo digito, Drape, debe aparecer el mensaje diciendo que seleccione los contornos que vamos a utilizar para hacer la malla. Pero si en el caso su AutoCAD fuera un AutoCAD de versión básica, solo AutoCAD, no Architecture, seguramente ese mensaje va a cambiar y va a aparecerles es comando desconocido. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, ¿cómo resuelven el tema de tener esta versión? Pues lógicamente tienen que buscar quien les ayude con la instalación de la versión que esté definida como una versión de tipo Architecture. Eh, si es que ya previamente instalaron solamente un AutoCAD, pueden incluso, si no quieren desinstalarlo, no pasa nada, pueden tenerlo simultáneamente con un AutoCAD Architecture. O sea, como son versiones diferentes, el Autodesk no limita la instalación de una versión nueva distinta a la anterior. Lo que uno no puede hacer en Autodesk es intentar instalar una versión sobre una versión igual a esa que ya existe dentro de la máquina. Entonces, pero si prefieren para no ocupar mucho espacio en los equipos y no utilizar mucho consumo de memoria, pueden también desinstalar la versión anterior e instalar una nueva. Ahora, una aclaración allí. Esto es importante solo durante esta etapa de lo que va a tratar este video, que es crear el modelo 3D del terreno. Pero posterior a que el modelo esté ya construido, puede ser leído por una versión de AutoCAD sin que sea arquitecto.
Eso lo vamos a hacer en el mismo video, les voy a mostrar cómo lo convertimos en un objeto de tipo sólido normal de AutoCAD, en un 3D Solid. Bueno, ahora para poder ejecutar este comando y poder crear ese modelo del terreno, pues desde el punto de vista de la representación del proyecto necesitamos unas cosas básicas como tener las curvas de nivel. Y estas curvas de nivel, pues en lo posible que sean de tipo polyline, o sea, polilíneas, no segmentos de líneas discontinuas porque se pone muy denso el proceso, se pone muy complicado. Que sean polilíneas. Aquí, como lo ven, aparece como polyline. Sin embargo, en la representación de este dibujo, de este proyecto que es totalmente hipotético, tanto el terreno como el modelo arquitectónico es simplemente un ejemplo guía de tipo metodológico que intenta permitir la enseñanza de estas operaciones en AutoCAD, pero que ustedes obviamente la pueden luego implementar en un proyecto real, un proyecto propio o en otro proyecto que hayan tomado como guía. Bueno, entonces aquí miren lo que sucede con la polilínea en algunos de los niveles. Por ejemplo, aquí en el nivel 250, en el 3, en el 350, en el 4. Hay una parte que está continua y una parte que está punteada. Eso es por tema de representación. Pero lo que sucede allí es que estas dos polilíneas están separadas, o sea, están interrumpidas en un punto. Entonces, aquí les voy a enseñar un primer comando básico de modificación 2D que lo pueden acceder desde el menú superior, desde la cinta de por Modify. Aquí el encuentro se llama Join. Mírelo, aquí está Join. Entonces selecciono esta y selecciono la que quiero que se una con ella, que sería esta y esta también, y le doy Enter. Pero para llegar a ese comando también puedo simplemente digitar la letra J, que es el inicio del comando join. Es el comando alias. Entonces, ahora hago lo mismo con esta y esta y Enter. Si le doy Enter, él repite el último comando ejecutado. Eso lo hace el AutoCAD en todas las versiones que hayamos utilizado. Hay algo que yo a veces hago con el ánimo de revisar rápidamente si funcionó de forma correcta la unión de las polilíneas y es cambiarles el color. Por ejemplo, voy a cambiar el color a esta primera y aquí donde tengo by layer le voy a colocar, por ejemplo, un color, no sé, cian. Este es solamente como de comprobación. No es indispensable que lo hagan si lo que quieren es modelar el terreno, pero yo lo hago para asegurarme. Aquí tengo un comando muy bueno que se llama match property, que es igualar propiedades. Entonces, esta propiedad de este objeto se la traslado a este, a este, a este, y acá también, y acá también. Y le doy enter y entonces ya todas las entidades quedaron de otro color, pero me estoy asegurando que definitivamente ya sí están de forma continua de un extremo al otro. Es decir, que no hay, mire, por ejemplo aquí podemos ver a lo que me estaba refiriendo. Ven que esta llega de color azul hasta aquí, pero de aquí para allá está verde. Quiere decir que esta no está unida con esta. Y eso puede ocurrir simplemente porque de pronto
el punto final de este segmento no corresponde al punto inicio del siguiente. Entonces, yo aquí toqué esta, la muevo, voy a coger esta aguja y la acerco hasta que llegue al final de esta. O sea, me aseguro de que hagan contacto, que el final de la una sea el inicio de la otra. Y le voy a dar J, Enter, selecciono esta y luego esta. Y le doy Enter. Y miren que ahora sí ya quedó unida como una sola polilínea. Para eso me ayudó el haber asignado el color porque del mismo color que tenía, de pronto no me daba cuenta que había una que estaba todavía eh, partida en un punto, o sea, que estaba rota. Bueno, con respecto a estas curvas de nivel, como dije hace un rato, esto es hipotético, quiere decir, esta no corresponden a un levantamiento topográfico, sino simplemente a algo que yo dibujé con el ánimo de crear un terreno con una cierta pendiente, que en este caso está en forma ascendente de esta curva hacia esta, o sea, de la parte derecha a la parte izquierda de la pantalla, va ascendiendo. Eso lo vemos, obviamente ustedes saben esto, por la numeración de los niveles y que suben cada 50 centímetros. Ahora, ¿qué puede suceder en el caso de ustedes más adelante cuando vayan a trabajar con algún proyecto de estos? Que de pronto estas curvas de nivel lleguen como información entregada por el levantamiento topográfico y el topógrafo se las entregue ya construidas y además cada una en su respectivo nivel, es decir, no solamente planimetría, sino también altimetría. Yo a estas las dejé todas sobre el nivel Z0. Miren una vista que voy a hacer por aquí de fachada. Voy a colocar vista front y miren que es totalmente plana. Voy a volver a la vista plana. También por acá podemos hacer uso de esta herramienta. Aquí puedo darle front. Y lo que vemos es que efectivamente las curvas no han sido levantadas. Entonces voy a volver a la vista de planta. Así que un paso previo y que no tiene que ver con el último comando que vamos a utilizar, pero que para este caso sí es necesario porque necesitamos que las curvas lleguen a la altura que está asignada en los niveles de la topografía. Es que necesitamos simplemente levantarla, ya están en el nivel Z0, ¿vea? Si yo le doy un comando, por ejemplo, ID, que es Identification Point, y toco algún punto de estos, me dice que el Z es 0. Por tanto, lo que yo voy a hacer es ir subiendo a cada una de estas polilíneas a la altura que dice el nivel, cada 50 centímetros. Como quiero tener un control visual de lo que voy a hacer, si yo elevo una curva de estas en la vista desde arriba, no voy a notar la diferencia o sea, no voy a ver que realmente subió. Entonces, el AutoCAD tiene una función que para este caso es muy útil y es, mire que yo aquí utilizo este signo menos y voy aquí a View por Configuration, le digo que me coloque dos ventanas verticales y eso me permite hacer esto. En esta ventana voy a dejar la vista desde arriba, o sea, la vista top, pero en esta voy a colocar, por ejemplo, una vista front puede ser, o también puede ser una vista isométrica. Desde el punto de vista del control visual que voy a poder obtener, que cuando yo haga algún movimiento de estas líneas hacia arriba, aquí lo vaya visualizando, porque aquí tengo el objeto visto desde una posición en la cual veo anchos, profundidades y alturas, mientras que aquí solamente veo anchos y profundidades, no veo lo que va a suceder con la altura. Entonces, vamos a aplicar dos diferentes métodos para hacer esta etapa de subir las líneas. Vamos a utilizar la primera que es selecciono la polilínea y le doy clic derecho, propiedades. Voy a ampliar un poquito esta ventana para que
la pongo bluff. Y aquí hay una parte que dice elevation. Hago clip y le coloco allí punto 5. Aquí no nos damos cuenta que realmente la línea subió, pero acá observen que si ya se nota que está más arriba. Y si le diéramos el comando id y seleccionamos algún punto de ella, ahora nos dice que su elevación es, bueno, aquí me habla de un z menos 33. Va a revisar si es que cometí algún error. Oh, no, lo que pasa es que aquí había tomado aquí una vista, primero una vista frontal, por eso me giró el sistema de coordenadas. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a volver a la vista top y seguidamente voy a utilizar una vista axonométrica. Si le doy ID, aquí mi sistema de coordenadas está de nuevo en el modo universal. Ahora me dice que la altura es 0.5, es correcto. Entonces, vamos a aplicar el mismo método con unas dos polilíneas más. Por ejemplo, esta también la vamos a subir, por su ahora su elevación va a ser 1. Y ahí vemos que realmente subió. Ahí debemos darle escape para hacer la siguiente porque no podemos tener varias escogidas al mismo tiempo. Elevación 1.5. Escape para retirar la selección. Ahora, pensando en que ustedes a veces con ciertas operaciones pueden tener un poquito más de dificultad, entonces yo les enseño un segundo método para esto que estoy haciendo. Mire, igual lo que necesitamos es que esto suba a la distancia que tenemos acá. En este caso necesito subir esta línea a 2 metros de altura. Entonces ahí voy a utilizar un comando muy básico de AutoCAD que es mover. Selecciono la polilínea, lo doy enter. Hago clic en cualquier lugar de la pantalla. Pero aquí tengo que tener cuidado con esto. Miren que ahí cuando muevo el puntero me habla de un ángulo de 45 grados, lo cual significa que no estoy subiendo en altura, o sea, no estoy en Z. Entonces paso aquí abajo y activo el modo ortogonal. Ahora cuando muevo el puntero me dice más Z. Entonces le doy 2 enter. Si repito el comando mover, selecciono la siguiente enter. Hago clic y le doy 2.5. Enter para repetir mover. Enter. Hago clic y este sube 3. Y ahí podemos continuar con la tarea de subir todas estas polilíneas 3.5. Si cuando ustedes hagan el ejercicio de práctica notan que lo pudieron hacer mejor por el cambio de elevación en propiedades, pues obviamente es válido, ¿no? Este sería 4. Yo simplemente les estoy dando alternativas. Ustedes ya hacen la práctica y toman la decisión que más les convenga. Solo me falta subir 2 a 5, a 5.50. Entonces, mire, por ejemplo, esta de 5 la voy a subir por aquí, por Elevation 5. Y observen que funciona igual. Ahora selecciono esta. Ahí le doy escape porque me tengo que asegurar que solo hay una seleccionada. Y aquí es 5.5. Bueno, esto último que estaba mencionando respecto de si utilizan un método o el otro, pues es perfectamente válido cuando uno trabaja con un programa como este. AutoCAD tiene esa característica, que no solamente me da las herramientas para yo resolver un problema, sino que las herramientas pueden ser
por diferentes caminos y ya usted como usuario va ensayando y va viendo con cuál se apropia más, cuál reconoce más rápido, cuál recuerda mejor, cuál le genera un mejor rendimiento. De pronto, a veces utilizamos ciertos comandos y ciertos procesos que nos toma más tiempo que otros. Entonces, en la medida en que descubrimos que lo hicimos mejor por un lado, pues podemos seguir utilizando eso y de manera repetitiva, cada vez el comando el proceso que utilizamos va quedando más retenido en nuestra memoria, así que poco a poco lo hacemos a gran velocidad. Al comienzo, ustedes seguramente pueden pensar que resolver cosas en AutoCAD es una tarea compleja porque hay tantas herramientas. Y bueno, en eso tienen razón. Sin embargo, el método que yo recomiendo es no trate de esforzarse en utilizar una gran velocidad al comienzo. Es decir, no se afane mucho, llévelo más despacio, hágalo como yo lo he estudiado muchas veces en la parte metodológica, que es algo que los españoles llaman la infantilización de la educación. Es decir, si ustedes piensan no tanto como el profesional o el adulto, sino más como el niño, van a notar que el cerebro retiene más información. Es decir, no hay necesidad de utilizar una avidez del conocimiento, sino tener un poquito más de paciencia. Esto puede tardar años, pero cada vez lo hacemos mejor. Yo a veces no me demoro mucho en estas tareas por la sencilla razón de que el tiempo que he estado utilizando el programa, pues obviamente no es unas pocas horas o unos pocos intentos, sino son muchos años, algo así como unos 30 años de haber empezado a utilizar este programa y de estudiarlo detenidamente para ver cómo funcionaba. Y por eso trato de esforzarme en dejar la herramienta en manos de ustedes con el conocimiento que yo he adquirido durante todos estos años y que se los ofrezco de manera totalmente gratuita porque mi interés ni siquiera es monetizar estos videos o estas páginas. Mi interés es que el conocimiento que yo adquirí y que me ha funcionado bien, ustedes lo puedan también tener y lo puedan aplicar. Y pues lo único que yo pediría como contraprestación a eso es que si ven que lo que yo hago en estos videos les es útil, pues ayúdenme eh, dando una buena, como un buen mensaje en las páginas, dándole, como dicen, el me gusta, compartiendo mi información con otros usuarios y suscribiéndose al grupo de Facebook en este caso o al canal de YouTube que también en el que también yo subo esta misma información. O simplemente se, se comunican conmigo a través de cualquiera de los medios que tengo. Puede ser por WhatsApp, puede ser a través de Facebook, a través de Messenger o a través de mi correo electrónico. Que casi toda esa información yo siempre la suministro cuando me la solicitan. Entonces, vamos a continuar porque necesitamos llegar a que esto quede como un terreno tridimensional. Y aquí es donde viene el plus de esta enseñanza que les voy a dar, porque aquí, como yo estoy utilizando un AutoCAD Architecture, ya me puedo dar el lujo de utilizar el comando que voy a dejar una sola ventana para que se vea de mejor tamaño en pantalla para ustedes. Entonces, vuelvo aquí a la parte, aquí en Viewport Configuration digo single, o sea, una sola ventana y voy a colocarlo en vista. Yo lo puedo hacer por aquí en la vista top. Bueno, entonces ahora
viene el comando que se llama drape. Voy a escribirlo, espero que lo vean claramente allí. Es, es una palabra relativamente corta, drape. Y él lo que me solicita allí es que le indique cuáles son los elementos que van a formar la superficie. Entonces, ojo con eso. Deben solamente seleccionar las curvas de nivel. No vayan a hacer una selección en ventana con todo lo que está en pantalla porque les va a generar un terreno extraño. Es decir, por ejemplo, ni siquiera este reborde del lote, este límite del lote lo podemos seleccionar. Y obviamente no tampoco los elementos de la planta arquitectónica. Entonces solamente las curvas de nivel, le doy enter después de escoger las curvas. Y ahí vamos a seguir ahora poco a poco una serie de preguntas y respuestas del comando. Todas muy sencillas, pero yo les voy a ir ampliando cada pregunta que él hace a qué se refiere. Por ejemplo, este primer mensaje habla de que si esas curvas que yo seleccioné las quiero eliminar o no. Significa que él haría, si yo las elimino, él haría el terreno, pero las curvas desaparecerían del proyecto. Yo siempre prefiero no borrarlas porque me pueden servir más adelante para alguna otra tarea dentro del proyecto. Entonces le digo que no. Que si voy a crear una malla regular, es decir, el área que voy a seleccionar para que se genere el terreno irregular, siempre es mejor que le digan que sí. Entonces ahí cuando le decimos sí, él dice que escojamos una primera esquina del rectángulo y una siguiente esquina opuesta. Ahí le estamos diciendo qué área es la que vamos a convertir en 3 dimensiones. Y viene aquí una pregunta que pues incide especialmente en la capacidad de su máquina y es el número de subdivisiones. AutoCAD propone allí un número de subdivisiones relativamente pequeño de 30, lo que haría la malla, pero no sería muy densa, o sea, muy suavizado el terreno. Entonces, si su equipo tiene la capacidad suficiente, puede aumentarlo y si ve que no le da el rendimiento con eso, entonces puede eliminar el sólido creado y volverlo a hacer y darle con un valor menor. Yo voy a subir este al doble, voy a poner 60. Ustedes ya pueden probar si les funciona bien con eso o con más. ¿Qué es lo que pasa? En la medida en que aumentemos el número de subdivisiones, se va a aumentar el número de nodos tridimensionales del objeto 3D que se va a crear y esos nodos harían que el AutoCAD tenga que leer la ubicación de cada punto en coordenadas X, Y, Z, lo cual hace un proceso desde el punto de vista matemático más complejo. Y eso genera consumo de memoria RAM. Pero espero que ya ustedes hayan entendido que si queremos trabajar bien estos programas hay que empezar a actualizar estas máquinas a unas máquinas de buena configuración. Como yo utilizo tanto estos recursos, pues mi equipo la verdad está pensado para que trabaje bien en estos programas. Este equipo es un Intel Core i5 con 16 de RAM en la memoria, pero además tiene tarjeta de video de 4 gigas. Todo eso lo hace que sea una máquina muy bien pensada para lo que estoy mostrando en el video. Y si en un tiempo más adelante noto que la máquina no me está dando el resultado que espero, pues lo ideal sería que en la medida en que pueda actualice mi máquina y tenga una máquina un poco más potente, pero por ahora está muy bien así. Ahí le doy 60 y por defecto él siempre ofrece el mismo valor de las subdivisiones en la otra dirección, el lunes en el X y en el Y.
yo siempre lo dejo en el mismo valor, es decir, que si le aumenté a 60, él propone 60. Y ojo aquí a esta, que es el último mensaje de él, que habla del thickness y habla de 120 metros. Bueno, significa que a partir del nivel más bajo, que en este caso es la curva 0,50, él aumentaría como una masa de apoyo a todo el terreno y propone 120 metros, lo cual obviamente para mí es un valor muy grande que no ayudaría en el manejo posterior de este sólido en el modelado del proyecto. Pero él no acepta valor cero, es decir, no se le puede colocar que el valor sea cero, así que tiene que ser un valor mayor que cero. Yo siempre les propongo que le den 1 metro nomás como si fuera una tabla debajo para apoyar el terreno. Ahí le damos 1 enter. Y noten que la malla ya quedó creada. Ahí se ve un poquito densa por lo que yo aumenté a 60 subdivisiones. Si hubiera sido menor, estos triangulitos se hubieran visto tal vez un poco más grandes. Si lo miramos desde una vista isométrica, bueno, ahí se ve el terreno y lo podemos ver. Yo tengo por aquí abiertas una barra de herramientas que permiten, por ejemplo, mostrarlo en modo conceptual o en modo realístico, que también lo puedo hacer por acá, por la parte, o sea, yo puedo también por aquí darle la opción conceptual o realistic o cualquiera de las otras opciones, por ejemplo, escala de grises o simplemente alámbrico bidimensional, 2D wireframe. Y con eso, que espero que no se les haya convertido en un video muy denso, con eso ya usted puede tener un terreno. Es decir, si yo hubiera simplificado toda la explicación, lo que pasa es que lo tengo que hacer para que ustedes no se me pierdan a la hora de ejecutar esto que estamos haciendo. Pero la verdad, ya los pasos del Drape hubiera sido una tarea de solo unos pocos minutos. Así que hagan el intento cuando quieran y notarán que yo tengo razón en que esto no es muy rápido. Ahora, por si de pronto no tienen ustedes ejemplos reales de terrenos que quieren de pronto ensayar, este archivo que se llama plano volumen arquitectónico, yo lo tengo agregado a mi grupo de Facebook en el grupo de Arquicómputo. Así que lo pueden descargar para que lo utilicen como elemento de prueba, o sea, como ejemplo para hacer el ensayo. Vamos a finalizar un paso que es de solo unos segundos, pero tiene que ver con una cosa que dije un poco atrás, y es que en este momento para hacer la malla, como la tenemos ahí, era importante que fuera AutoCAD Architecture. Y este objeto, si tratara de abrirlo en un AutoCAD convencional, no me lo abriría. ¿Por qué? Porque si yo le doy listar L y Enter y lo selecciono y le doy Enter, él me dice que este objeto es un objeto HC Mason, es decir, una masa de Architecture Engineer Construction. Pero yo necesito que para que el AutoCAD me lo pueda reconocer en cualquier versión, esto sea un sólido 3D. Entonces, sencillo, lo selecciono, le doy clic derecho y aquí le doy Convert to 3D Solid. Y debo decirle aquí siempre yes, que sí, que borre el anterior para que no me queden las dos entidades superpuestas. Ahí le voy a dar a listar L y Enter. Lo selecciono, le doy Enter. Y noten la diferencia. Ahora me dice que este objeto es un 3D Solid. Vea, 3D Solid. Significa que si este archivo yo de todas maneras lo grabo y lo intento abrir en cualquier AutoCAD, lo puedo abrir y puedo trabajar con él. Pero antes de eso, para poder llegar a esta masa, pues fue necesario haberlo tenido como un objeto de arquitectura, es decir,
como una masa de Architecture Engineering Construction, que es justamente lo que generó el comando drain. Bueno, este video va a ser solamente el modelado. Eh, Más adelantico les voy a hacer un video siguiente con la nivelación del terreno, es decir, las excavaciones y rellenos para hacer las plataformas a los niveles como están indicados en los planos. Si vamos a crear el terreno ya con explanaciones y ahí sobre ese poder ir implantando el objeto arquitectónico que tenemos allí o el que ustedes quieran. Bueno, entonces yo voy a hacer una cosa, es que este lo voy a guardar con otro nombre y también se lo voy a compartir en Facebook. Si lo quieren ver ya modelado, la voy a guardar como, voy a cambiar el nombre, voy a ponerle aquí este terreno 3D, para que cuando lo busquen en Facebook lo encuentren ya de manera fácil. Bueno, entonces ahorita lo voy a cerrar porque ahí ya voy a dejar el video